Capítulo 23. Estando en compañía de su madre y sus hermanas, Lizzie meditaba acerca de si debía informar a la familia acerca de aquel asunto y cómo debía hacerlo. Pero de pronto se presentó en casa Sir William Lucas, enviado por su hija para anunciar el compromiso. Él lo hizo de la manera más correcta, deshaciéndose en cumplidos para todos y felicitándose por la perspectiva de unión de las dos familias. Su revelación encontró un auditorio no solo admirado, sino incrédulo. La señora Bennet, con más ardor que cortesía, afirmó que aquello no podía ser, que se trataba de una equivocación, y Lidia, con la indiscreción que la caracterizaba y que a veces rayaba en la insolencia, exclamó: «Pero por Dios, Sir William, ¿cómo puede usted contarnos esa historia? ¿Acaso no sabe que Collins pretende casarse con Lizzie?» Solamente la parsimonia de un cortesano podría sufrir sin ira semejante acometida. Aquella era una verdadera prueba para la educación de Sir William, y él la pudo superar con toda entereza, escuchando imperturbable toda clase de impertinencias. Lizzie, convencida de que su deber era librarlo de tan embarazosa situación, confirmó lo dicho, revelando que ella tenía información de primera mano, pues la misma Charlotte se lo había dicho. De esa manera, trató de poner coto a los exabruptos de su padre y su madre, e incluso se permitió felicitar a Sir William, en lo que pronto fue secundada por Jane, haciendo comentarios que expresaban de modo original la felicidad que podía derivarse de esa unión, destacando el excelente carácter del señor Collins y la escasa distancia que separaba a Hunsford de Londres. La señora Bennet se encontraba demasiado desconcertada como para seguir hablando mientras Sir William se encontraba en su casa. Pero apenas se hubo marchado, ella comenzó a desahogar el cúmulo de sentimientos que se le había formado dentro. En primer lugar, porfiaba en no creer nada de lo que había escuchado en boca de Sir William, y en segundo, estaba segura de que aquella familia había casado a Collins, quien había caído como un verdadero incauto. En tercer lugar, tenía la certeza de que aquel sería un matrimonio desdichado, y en cuarto, opinaba que el acuerdo tenía que deshacerse. A pesar de todo, habían dos consecuencias que podían deducirse con toda claridad. Una era que Lizzie era la causa de toda aquella desgracia, y la otra era que ella misma había sido tratada cruelmente por todos, y esos dos temas fueron el motivo de recurrentes reproches durante todo ese día. Pero eso no le fue suficiente para apaciguar su resentimiento. Pasó toda una semana en la que ella no podía evitar ver a Lizzie y regañarla, y pasó un mes antes de que pudiera hablar de Sir William o Lady Lucas sin rudeza, y durante varios meses no pudo perdonar a Charlotte. La relación del señor Bennet ante este asunto fue mucho más mesurada, e incluso llegó a considerar el hecho como una verdadera suerte, pues bromeaba diciendo que aquello le había permitido descubrir que Charlotte, a quien siempre había considerado muy inteligente y razonable, era tan tonta como su mujer, y aún más que su hija. Jane se mostraba muy sorprendida, pero no puso el énfasis en su sorpresa, sino en su deseo de felicidad para los futuros esposos, y ni siquiera Lizzie pudo convencerla de lo improbable de semejante felicidad. Kitty y Lidia, por su parte, estaban muy lejos de envidiar a la señorita Lucas, pues Collins era solamente un clérigo, y todo aquel escabroso asunto no les interesó sino como noticia que poder esparcir por todo mérito. Por su parte, Lady Lucas no pudo resistir la tentación de manifestar a la señora Bennet la alegría que sentía por el casamiento de la hija, y por eso iba con más frecuencia que antes a Longbourn, solo para expresar lo dichosa que se sentía, a pesar de las miradas de desagrado y los reparos malignos de la señora Bennet que hubieran desanimado la satisfacción de otras personas, pero no la de Lady Lucas. Lizzie y Charlotte no hacían comentario alguno sobre el asunto, y la primera se convenció de que ya no habría entre ellas confianza verdadera, lo que produjo un cierto distanciamiento entre las dos grandes amigas, por lo que Charlotte se volcó hacia Jane,
cuya sensibilidad hacía que sus opiniones no se vieran desvirtuadas de entrada. Además de que ella percibía que Jane estaba auténticamente preocupada por su felicidad, ya que Bingley se había marchado hacía más de una semana y no se tenía noticia de su regreso. Jane había contestado de inmediato la carta de Caroline y calculaba los días en que razonablemente podía tardar en recibir la respuesta. Lo que primero se recibió fue la misiva de agradecimiento que había prometido Collins, que llegó el martes, dirigida al padre, y en ella el primo manifestaba su gratitud con su habitual exuberancia de frases de agradecimiento, por lo que daba la impresión de que había permanecido con la familia todo un año. En términos de disculpa, Collins procedía a informar a la familia de su gran satisfacción por haber obtenido el afecto de su amable vecina, la señorita Lucas, y daba las gracias a la señora Bennet por la atención que le había dispensado al expresarle su deseo de verlo pronto, otra vez en Longbourn, a donde esperaba regresar de el lunes en 15 días. También informaba que Lady Catherine aprobaba en términos muy cordiales su matrimonio, y que ella deseaba que se celebrase lo más pronto posible, lo que seguramente sería un argumento irrebatible para que su madre Charlotte se decidiera a fijar el día en que habría de convertirse en el más feliz de los hombres. El regreso de Collins al condado no representaba ya motivo alguno de satisfacción para la señora Bennet. Al contrario, ahora ella lamentaba esa visita con mayor vehemencia que su marido, además de que consideraba que era raro que viniera a casa de ellos en vez de a la de los Lucas, lo que de por sí era embarazoso. Ahora decía que odiaba tener huéspedes en su casa debido al estado de sus nervios, y opinaba que los enamorados son las personas más molestas y desagradables. En la mente de Jane, aquellas expresiones de intolerancia de la madre se sumaban dolorosamente a la desgracia por el silencio de Bingley. Tanto Jane como Lizzie estaban muy desconcertadas por la actitud de Bingley. Los días pasaban y la única noticia que llegó a Meryton fue que probablemente él no regresaría hasta pasado el invierno. Esto irritó mucho a la señora Bennet, quien no paraba de repetir que aquella noticia debía ser falsa. Incluso Lizzie comenzó a tener dudas respecto de lo que había pasado antes, no tanto de que Bingley fuese indiferente a su hermana, sino que las hermanas de él hubieran logrado apartarlo de su camino. Aunque no hubiera querido de ninguna manera pensar en algo tan pernicioso para la felicidad de Jane y tan deshonroso para el supuesto enamorado, no podía evitar que tal idea llegara a su mente con frecuencia. Era perfectamente posible que los esfuerzos de sus dos insensibles hermanas y de su influyente amigo, además de los anunciados atractivos de la señorita Darcy y los placeres de Londres, formaran un conjunto de circunstancias que podrían debilitar el afecto de Bingley hacia Jane. La propia Jane abrigaba dudas similares, y su preocupación era, por supuesto, más intensa que la de Lizzie, pero ella deseaba que no se le notase lo que sentía, y por eso ambas hermanas preferían no hablar del asunto. Pero la madre no poseía la misma delicadeza, y con demasiada frecuencia se refería al señor Bingley, expresando impaciencia por su llegada, o pretendiendo que Jane tomara la decisión de que si el regreso no se producía pronto, ella debía manifestar su enojo y sentirse maltratada. Para Jane era un trabajo de mucha paciencia para soportar semejante carga. El que sí llegó a Longbourn con su habitual puntualidad fue Collins, pero su recibimiento no fue tan cordial como la primera vez. A pesar de ello, él se sentía tan dichoso que no requería de muchas atenciones, y, para alivio de los demás, las atenciones que ahora debía a su prometida libraba a la familia de su presencia durante buena parte del día, pues pasaba mucho tiempo en casa de los Lucas, y a veces regresaba a Longbourn apenas a tiempo para excusarse de su ausencia antes de que la familia se fuera a dormir.
El estado emocional de la señora Bennet era en verdad lamentable. Cualquier mención de la futura boda la irritaba sobremanera, y desgraciadamente no se hablaba de otra cosa en la comunidad. Ella procuraba evitar a la señorita Lucas, a quien ahora veía con horror, como la futura dueña de la casa. Cuando ella los visitaba, ella sentía que Charlotte estaba pensando en el momento en que tomaría posesión de Longbourn, y si la veía hablando en voz baja con Collins, sentía que estaban haciendo planes para echarla de la finca, junto con sus hijas cuando falleciera el señor Bennet. A veces se quejaba ante su marido. En verdad, es muy penoso pensar que Charlotte Lucas algún día será la dueña de esta casa, y yo tendré que dejarle el lugar que ahora me corresponde. Querida, trata de no pensar de una manera tan pesimista. Podrías considerar la posibilidad de cosas mejores, por ejemplo, en que tal vez yo viva más tiempo que tú. Aquella no era una suposición muy consoladora para la señora Bennet, así que no hizo ningún comentario sobre eso y continuó en su línea de pensamiento. La idea de que algún día vivirán en esta casa me resulta insoportable, pero existe el legado, y eso no lo puedo negar. Si no fuera así, yo no imaginaría estas cosas. ¿Qué es lo que no te imaginarías? Yo no imaginaría nada en absoluto. Pues entonces deberíamos agradecer que te veas libre de tal defecto. Yo no puedo agradecer nada que tenga que ver con el legado. No puedo entender cómo se puede, en conciencia, vincular una propiedad, quitándosela a nuestras hijas, y en favor de Collins. ¿Por qué ha de corresponderle a él más que a los demás? Piensa a fondo acerca de ello y verás cómo lo averiguas, respondió Bennet.